la luz apendicular. Y que trae como consecuencia un incremento de la presión intraluminal por el acúmulo de moco asociado a la poca estabilidad, a la poca elasticidad de la serosa, lo que va a desencadenar una reacción inflamatoria. Bueno, es la enfermedad quirúrgica más frecuente de hospitalización y de cirugía de emergencia. El riesgo de presentar apendicitis a lo largo de la vida en los hombres es del 16.3% y en las mujeres del 16.34%. Anualmente se presentan 139.54 casos por cada 100.000 habitantes y está asociada en un 18.5% al sobrepeso y en un 81.5% a la obesidad. La población mayormente afectada se va a encontrar entre los 15 a 35 años o entre la segunda y tercera década de vida. La etiología principal es, bueno, la obstrucción de la luz apendicular, principalmente por fecalitos o por hiperplasia del tejido linfoide asociado a mucosas, y esto pues nos va a generar una isquemia, posteriormente una necrosis y pues posteriormente puede llegar hasta la perforación. Esta obstrucción se puede dar también por cuerpos extraños, como semillas de los vegetales, por procesos infecciosos, principalmente por Escherichia coli y Streptococcus viridans y bacteroides, por torsión o sección de la arteria apendicular, por tumores o por obstrucción por parásitos, principalmente por Ascaris. En lo que es su fisiopatología, bueno, podemos comprender como la apendicitis como la obstrucción de lo que es la luz apendicular. Esta pues puede ser secundaria a fecalitos, cálculos apendiculares verdaderos, hiperplasias foliculares linfoides o procesos infecciosos, incluso hasta por tumores. Bueno, la complicación de lo que es la luz apendicular es derivada de que el lumen comienza a llenarse con moco, resultado del incremento de la presión interluminal y distensión luminal. Con el tiempo, bueno, esta presión va a exceder la perfusión capilar, lo que va a conducir a lo que es la obstrucción venosa y pues puede llegar hasta un compromiso arterial y la isquemia del tejido. En este caso, su fisiopatología la dividimos en fases, en 4 fases. La primera es la fase congestiva, en donde solamente hay una disminución del flujo linfático y venoso. Va a haber inflamación de lo que es el apéndice, principalmente en la serosa, la cual va a dar la serosa va a ver afectada, lo cual va a dar como resultado el dolor visceral. Y en esta fase congestiva, que es la primera, el paciente va a presentar náuseas y vómito. En esta fase su evolución va a ser de 4 a 6 horas. Posteriormente de este periodo de tiempo, se va a ver lo que es la fase supurativa o flemonosa, en donde va a haber una mayor congestión vascular y linfática, y en esta pues ya va a haber un mayor compromiso. Aquí ya va a aparecer algún exudado purulento y va a comenzar la proliferación bacteriana, mayormente de bacterias gram negativo y células inflamatorias. Aquí el dolor va a cambiar de ser visceral a dolor parietal y va a estar localizado. Su tiempo de evolución de esta fase va a ser de 6 a 12 horas. Estas dos fases, la congestiva y la supurativa, se dice que son fases todavía no complicadas. Siguiente, por favor. En lo que es la fase gangrenosa o necrótica, en esta ya va a haber compromiso arterial, venoso y linfático. Y bueno, en esta va a haber derivado del compromiso arterial, pues ya va a haber una isquemia en lo que es la pared del apéndice. Igual las secreciones purulentas, pues como van a estar aumentadas, en estas situaciones ya va a haber un predominio de las bacterias anaerobias, derivado de que ya la irrigación ya se está viendo afectada. Y bueno, en esta fase el paciente ya va a presentar lo que es fiebre. Esta fase va a tener una evolución, la cual va a comenzar
mayor a 12 horas del comienzo de los síntomas, de 12 a 24 horas. Posteriormente, vamos a ver lo que es la fase perforada, en la cual, pues, bueno, en esta fase ya se perfora la pared y, bueno, va a haber liberación, por lo tanto, de material purulento y fecal hacia lo que es la cavidad abdominal. En esta fase perforada es cuando vamos a tener las complicaciones de los pacientes, que pueden ser peritonitis localizada, con existencia del plastrón o algún absceso, o absceso, perdón, y bueno, incluso puede haber una complicación como peritonitis generalizada y se puede dar también pileflebitis. Esta fase perforativa ya va a ser en una evolución mayor a 24 horas posterior a los primeros síntomas que tuvo el paciente. El diagnóstico se va a realizar mediante la historia clínica y la exploración física. Y bueno, para confirmar, pues tenemos los estudios paraclínicos de laboratorio e imagen. En la historia clínica y la exploración física pueden llegar a tener de un 75 a un 90% de eficacia diagnóstica. La desventaja es que pues depende mucho de la experiencia del examinador. Eh, es de difícil diagnóstico y pues por esto mismo a veces se va a retardar su diagnóstico y las complicaciones que podemos tener por esto son infecciones de la herida quirúrgica en un 8 a 15%, la perforación en un 5 al 40%, los abscesos en un 2 a 6% y la sepsis y la muerte que se presenta en 0.5 a 5% de los casos. Tenemos presentaciones clínicas difíciles que son en los niños menores de 3 años de edad, en los adultos mayores de 60 años de edad, una disculpa, y en mujeres en segundo trimestre del embarazo, pues por los cambios físicos y químicos y todos los cambios que implica el embarazo. Las manifestaciones clínicas generales van a ser dolor abdominal, que normalmente es periumbilical y epigástrico, y que en el 50-60% de los casos puede migrar hacia el cuadrante inferior derecho, o sea, la fosa ilíaca derecha. También se puede presentar náusea y vómito, fiebre, que suele manifestarse alrededor de 6 horas después del cuadro clínico, y esta va a ser variable, de intensidad variable. También se pueden presentar urgencia miccional, así como disuria y síntomas rectales como tenesmo o diarrea. En el dolor abdominal, pues puede haber variaciones de acuerdo a la variación anatómica del apéndice. Por ejemplo, un apéndice con localización anterior nos va a provocar dolor marcado y localizado en el cuadrante inferior derecho, mientras que un apéndice retrocecal va a provocar dolor abdominal sordo y en la región lumbar baja. En el examen físico es importante la toma de muestras de signos vitales como la temperatura, que normalmente va a estar elevada, mayor a 38 grados. Se puede presentar taquicardia y taquipnea en algunos casos. También tenemos sensibilidad en el cuadrante inferior derecho, en el punto de McBurney, y este dolor abdominal se puede exacerbar con el reflejo de tos. También cuando existe un dolor en la exploración rectal o vaginal en los pacientes con apéndice pélvica, pues se va a presentar este dolor. Doctor, yo tengo duda o sea, ¿qué tanto se realiza como exploración rectal o vaginal cuando hay sospecha de apendicitis? Es que hacerlo, ¿eh? Tanto tacto rectal como tacto vaginal. Básicamente porque a veces el cuadro no se presenta tan franco. Sí, si tú, por Ok. ejemplo, duda, hago mis criterios de Ripasa, hago mis criterios de Alvarado, sigo teniendo duda, le mando un ultrasonido o le mando una tomografía, que lo ideal sería la tomografía, pero esa no la puedes emplear ni en niños ni en embarazadas. ¿Sí? Entonces, la guía de práctica clínica dice que si tienes sospechas, le permito o le establezco realizar el ultrasonido a niños y embarazadas. Si no tienen estas condiciones, lo ideal sería la tomografía. Si sigo teniendo todas las dudas, ¿no?
Y yo te comentaba que sí hay que hacerlo. Por ejemplo, si ese niño, pues lo difieres un poco, ¿no? Lo difieres por las características, porque el papá no lo va a dejar que le hagan el tacto, y lo puedes, lo puedes tener como en espera, ¿no? Ok. Incluso Ajá. vaginal en pacientes femeninas, sí, realízalo. Siempre y cuando, le digo, la paciente acceda, ¿no? Porque Ok. hay veces dice pues sí, es para diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque un embarazo ectópico te puede simular una apendicitis. Un embarazo ectópico roto o no roto te lo puede simular. Una salpingitis o una enfermedad pélvica inflamatoria te puede simular, ¿no? Incluso lo que se llama, no sé si lo leyeron, síndrome de Mittel-Schmerz. El síndrome de Mittel-Schmerz establece que puede haber peritoneal al escape de un poco de sangre a la mitad del ciclo. De hecho, Mittel-Schmerz, ¿sí?, establece mitad del mes. ¿Qué quiere decir? Si se rompió el folículo y escapó un poco de sangre, te puede simular, siempre y cuando pues la paciente no sea núbil y siempre y cuando la paciente lo consienta y siempre y cuando pues que estén acompañados de la enfermera, ¿no?, y del familiar. Y incluso en tu nota se realiza tal presencia de la enfermera tal y el familiar del paciente, Juanito Pérez, ¿no?, encontrándose los siguientes hallazgos y que lo pongan en la nota, ¿sí? No hagan tactos ni exploraciones ni de la región anal solos, ¿no? O solas, porque también se les puede revertir también a ustedes como doctoras, ¿no? Nada más como doctores, como doctoras. Entonces lo especifican en su nota quién estaba al momento de realizar la exploración genital y o anal, ¿sí? Pero te digo, Ok. lo puedo diferir por la paciente y le mando a hacer ultrasonido, ¿no?, que me tiene mayor sensibilidad y especificidad que el solo tacto, ¿sí? Ok, doctor. Sí. Gracias. Bueno. Ok. Otras maniobras que podemos hacer para, pues, explorar es la maniobra de Bloomberg, y bueno, que va a ser el dolor ante la descompresión brusca en la fosa ilíaca derecha. Tenemos Robson, que es la palpación en la fosa ilíaca izquierda con dolor referido en la fosa ilíaca contralateral. El psoas, que va a ser dolor en la fosa ilíaca derecha por la extensión de la cadera. Y el obturador, que va a ser dolor en la fosa ilíaca derecha tras la flexión y rotación interna de la cadera derecha. Más específicamente, la presentación clínica en la población adulta pues se va a presentar con dolor abdominal periumbilical de 24 a 48 horas de evolución, que va a migrar y se va a localizar en la fosa ilíaca derecha en el 50-60% de los pacientes, anorexia, náusea, vómito, y en la exploración física podemos encontrar taquicardia, febrícula, una peristalsis disminuida y dolor en el punto de McBurney. En el caso de las embarazadas, esta va a tener una prevalencia de 1 por cada 1.700 embarazadas. Va a ocurrir más comúnmente en el segundo trimestre y los cambios anatómicos y fisiológicos nos van a dificultar el diagnóstico clínico, así como el laboratorial. El ultrasonido va a ser el estudio de imagen de primera línea. Sin embargo, pues puede haber resultados no concluyentes del 7 al 96% de los casos, por lo que pues se requieren otros estudios de imagen. La tomografía axial no, porque pues es demasiada exposición a la radiación y esto pues es peligroso para el producto, por lo que la resonancia magnética es la alternativa segura con un 93% de sensibilidad y un 100% de especificidad. Igualmente, la Society of American Gastrointestinal Endoscopic Surgeons va a recomendar el abordaje laparoscópico como un método seguro en cualquier trimestre del embarazo. Doctor, doctor. Está entrando, ya entró. Ah. Doctor, ¿me puede resolver una duda?
Bueno, creo que ahorita se la pregunto. Ok, ¿continúo o...? ¿Sí está el Sí. doctor? Sí, ¿no? ¿Sí está el doctor? Sí, sí está. Pero no se escucha. Se ve que tiene su micrófono prendido, pero no se escucha. Oh. Ah, ya. ¿Sí ¿Ya se escuchó? ¿Me Sí. escucho? Sí, un poco, doctor. Continúen, por favor. Ah, es que tenía una duda. Ven. Bueno, es que a mí me toca exponer lo de diagnóstico y justamente lo que acaba de decir mi compañera de que la tomografía axial computarizada era peligrosa, yo vi que no era tan peligrosa porque no llega a los niveles de radiación que producirían algún tipo de compromiso en el producto. Producto, acuérdense aquí, a la embarazada es otro tipo de paciente, ¿sí? Es otro tipo de paciente por las características fisiológicas que ya lo mencionaron. Y te digo, si bien el primer trimestre es de organogénesis y la demás es de crecimiento, no lo expongan, mejor no lo expongan, porque si hay una complicación, incluso no asociada a la tomografía, el familiar se va a sentir incómodo pues ante esta situación o molesto ante esta situación. A los pacientes, te digo, mejor embarazados, pídanle ultrasonido y eviten la tomografía. Si no es un paciente pediátrico ni embarazado, háganle la tomografía, que tiene mayor sensibilidad y especificidad. Estoy de acuerdo, porque recuerden que el ultrasonido es ¿cómo decirlo? Depende de quién lo realiza, ¿no? Entonces, por eso es la falla, porque las interpretaciones a veces suelen ser erróneas. ¿Por qué? Porque dependen de quién lo realice. Entonces, pero con todo y eso les digo, tiene un cuadro clínico muy sugestivo, tienen criterios de Ripasa y de Alvarado, sugestivos, si tienen un ultrasonido, por ejemplo, con signo de Diana, líquido periapendicular, pues es una apendicitis, ¿no? Y aumento, el signo de Diana precisamente especifica el aumento en el diámetro. Si el aumento en el diámetro y en la longitud del apéndice está aumentado, pues eso les sugiere. Es lo único que les puede aportar el ultrasonido, por ser un método no invasivo, económico, accesible, no ionizante, ¿no? Y barato. Sí, entonces, realicen un ultrasonido con todo lo que tener. Si tienen todo, pues si no es paciente embarazada ni pediátrico, háganle la tomografía, ¿sí? Gracias, doctor. Okay. Ok. ¿Mande, doctor? Ah, El apéndice no estaba en el punto de McBurney, ¿eh? En la paciente embarazada va a ascender. De hecho, hay un esquema para que lo busquen y lo pongan en su libreta pequeña. Ahorita les pongo las actividades en libreta pequeña, que van a ver que el apéndice asciende. ¿Por qué? Por el crecimiento que está ofreciendo el útero, ¿sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Continuamos. sí. Bueno, las características clínicas y el manejo en la población pediátrica, esta patología es la patología quirúrgica más común en la infancia y se presenta en 1 a 2 por cada 100.000 niños menores de 4 años y en 25 pacientes por cada 10.000 en niños entre 4 a 17 años. Y sus manifestaciones clínicas van a ser irritabilidad, vómito, dolor abdominal, fiebre y, bueno, hay una condición especial en los niños en donde, pues, la leucocitosis fisiológica que se experimenta durante la infancia va a dificultar la interpretación de laboratorios cuando exista un cuadro de apendicitis aguda, por lo que algunos estudios han dicho que muestra mayor sensibilidad cuando existe una neutrofilia. El principal diagnóstico diferencial en niños va a ser la gastroenteritis viral, que se caracteriza por náusea, vómito y diarrea. Y el ultrasonido, pues igual, es el principal estudio de imagen que podemos
aplicar en niños. En cuanto a adultos mayores de 60 años, es la segunda causa quirúrgica en la tercera edad. Usualmente se va a presentar en estadios avanzados y su pronóstico se va a encontrar determinado por factores de riesgo asociados, pues sí, como comorbilidades y así. Estos pacientes van a representar 2.5 más probabilidades de cursar con complicaciones y un riesgo de mortalidad elevado 12 veces en comparación pues, a pacientes jóvenes. Y en estos pacientes la presentación clínica más común van a ser como signos inespecíficos de irritación peritoneal. Ahora vamos a pasar con las escalas. Primero tenemos la escala de Alvarado, que estas escalas nos van a ayudar a establecer el diagnóstico cuando tengamos duda. Y bueno, la escala de Alvarado se va a considerar 8 características principales extraídas del cuadro clínica, que van a estar agrupadas bajo la mnemotecnia de Mantrels, por sus siglas en inglés, en donde tenemos los síntomas. El primero es la migración del dolor a cuadrante inferior derecho, que se le va a dar una puntuación de 1 punto. La anorexia y o cetonuria, otro punto. Las náuseas y los vómitos, 1 punto. El dolor en el cuadrante inferior derecho, 2 puntos. El signo de rebote, 1 punto. La elevación de la temperatura a más de 38 grados, 1 punto. La leucocitosis mayor a 10.500 por milímetro cúbico, 2 puntos. Y la desviación a la izquierda de los neutrófilos mayor al 75%, 1 punto. En total, la puntuación, pues, o sea, sí, nos suman 10 puntos. Y bueno, la interpretación es, si suma el paciente de 1 a 4 puntos, es improbable que presente una apendicitis aguda, y lo que se tiene que hacer pues es observar al paciente y aplicar la escala nuevamente dentro de 1 a 2 horas, y si disminuye el puntaje pues se descarta la patología. En cambio, si este aumenta pues se revalora ahora con el puntaje obtenido. Si la escala nos da de 5 a 6 puntos, significa que es sugestivo o posible y el paciente debe permanecer en observación. Tenemos que repetir la escala en 6 horas y realizar ultrasonido abdominal u otros exámenes diagnósticos. Si el resultado sigue siendo el mismo después de 12 horas, se recomienda la intervención quirúrgica. Y obviamente pues ya nos vamos a apoyar de los demás exámenes que hayamos realizado. Si tenemos de 7 a 8 puntos, es probable que presente apendicitis aguda y bueno, aquí lo tiene que valorar el cirujano y pues ya programar cirugía, y cuando tengamos de 8 a 10 puntos es muy probable el diagnóstico de apendicitis y se sugiere cirugía inmediata. Después tenemos la escala modificada de Alvarado, que es la escala de mayor difusión y aceptación en los servicios de urgencias. Tiene una sensibilidad del 68% y una especificidad del 87.9%. Esta escala considera los signos de dolor migratorio en la fosa ilíaca derecha con 1 punto, la anorexia 1 punto, náusea y vómito 1 punto, hipersensibilidad en fosa ilíaca derecha 2 puntos, signo de rebote en fosa ilíaca derecha 1 punto, elevación de la temperatura mayor a 38 grados 1 punto, y signos extras como el de Rob-Sink, la tos y la hipersensibilidad rectal igual 1 punto. En cuanto a los laboratorios, se le da 2 puntos cuando existe una leucocitosis que va de 10.000 a 18.000 células por milímetro cúbico. Y la interpretación es que de 0 a 4 puntos el riesgo es bajo, la probabilidad de apendicitis es de 7.7, se debe de mantener en observación ambulatoria y, bueno, poner énfasis en los datos de alarma, y hay un bajo riesgo de perforación. De 5 a 7 puntos es un riesgo intermedio de apendicitis aguda, la probabilidad es de 57.6%, y bueno, se sugiere hospitalización y solicitar exámenes de laboratorio, así como estudios de imagen, y se repite la aplicación de la escala cada hora. Y por último, si suma de 8 a 10 puntos, el riesgo es alto, la probabilidad de apendicitis es del 90.6%, y estos pacientes deben ser sometidos a cirugía de inmediato. Tenemos la escala de Ripasa,
que es una escala mejorada para el diagnóstico precoz de la apendicitis aguda, tiene una mejor sensibilidad con un 98% y una especificidad del 83%. Eh, mm, esta escala va a considerar el sexo. En hombre se da 1 punto, en mujer 0.5. La edad, menores de 39.9 años se da 1 punto, mayores de 40 años, medio punto. Los síntomas, tenemos dolor en fosa ilíaca derecha, medio punto, las náuseas y los vómitos, 1 punto, el dolor migratorio, 0.5, anorexia, 1 punto, síntomas de menos de 48 horas, 1 punto, síntomas de más de 48 horas, medio punto, la hipersensibilidad en fosa ilíaca derecha, 1 punto, la resistencia muscular voluntaria, 2 puntos, el rebote, 1 punto, Robsing, 2 puntos, fiebre mayor a 37 pero menor a 39, 1 punto, leucocitosis, 1 punto y un examen general de orina negativo, 1 punto también. Y cuando cuando el paciente tenga menos de 5 puntos, es improbable que se trate de una apendicitis aguda, entonces debemos de tener en observación al paciente y aplicar la escala dentro de 1 a 2 horas. Si el puntaje disminuye, se descarta la patología, pero si este aumenta, pues se revalora con el puntaje obtenido. Cuando suman de 5 a 7 puntos, hay una baja probabilidad y se debe de mantener en observación en urgencias y repetir la escala dentro de 1 a 2 horas, o bien pues realizar ultrasonido o tomografía y permanecer en observación. Cuando suma de 7.5 a 11.5, la probabilidad es alta, el cirujano debe valorar y preparar al paciente para apendicectomía, pero si se decide continuar con la observación, pues se repite la escala dentro de 1 hora. Y en mujeres se debe de valorar el ultrasonido, esto para descartar alguna patología ginecológica como diagnóstico diferencial. Cuando se sumen más de 12 puntos, perdón, aquí fue error, ya se toma como un diagnóstico de apendicitis y el cirujano lo debe valorar para tratamiento o bien referir de ser necesario. También tenemos la puntuación de respuesta inflamatoria a la apendicitis, que esta pues se creó porque ciertos parámetros no eran considerados en el score de Alvarado y se añadieron a esta nueva escala. Tiene una sensibilidad de 96% y una especificidad de 85%. Tenemos síntomas como vómito con 1 punto, dolor en fosa ilíaca derecha, 1 punto, rebote o defensa muscular, dependiendo si es leve, media o severa, 1, 2 o 3 puntos. Una temperatura mayor a 38.5 grados, 1 punto. Una cuenta de leucocitos de 10.000 a 14.900, 1 punto, igual o mayor a 15.000, 2 puntos. Un porcentaje de polimorfonucleares de 70 al 84%, 1 punto, y de 85 o más, 2 puntos. Así como la proteína C reactiva de 10 a 49 gramos por litro, 1 punto, y mayor a 50, 2 puntos. Si se suman de 0 a 4 puntos es un bajo riesgo, se debe observar al paciente, aplicar la escala nuevamente dentro de 1 o 2 horas. Si disminuye el puntaje, se descarta la patología, si aumenta, se revalora y pues se sigue como con el puntaje obtenido en esta nueva escala. Si suma de 5 a 8 puntos, el riesgo es moderado y se debe repetir la escala en 1 o 2 horas o realizar un ultrasonido abdominal y permanecer en observación. Si el puntaje es de 9 a 12, hay un alto riesgo y el cirujano lo debe valorar y preparar al paciente para la apendicectomía. Como ya vimos, vamos a requerir de diferentes estudios de imagen y de laboratorio. Empezando por los de laboratorio, los indicadores diagnósticos, como ya lo vimos en las escalas, va a ser un conteo leucocitario mayor a 10.000 células por milímetro cúbico, una desviación a la izquierda con proteína C reactiva mayor a 1.5, que nos va a indicar un proceso inflamatorio. Y si encontramos una leucocitosis mayor a 20.000, se asocia a perforación apendicular. Estos estudios de laboratorio por sí solos no nos van a realmente confirmar
la aparición de una apendicitis aguda, sino que vamos a requerir de otros estudios. Siguiente, por favor. Para los estudios de imagen van a estar indicados en pacientes que estén en riesgo intermedio o moderado, como lo vimos en las escalas. El principal estudio de imagen va a ser la tomografía axial computarizada, que va a estar recomendada para adultos. Y aquí vamos a encontrar que es un estudio más preciso con una sensibilidad del 94 a 98% y una especificidad mayor al 97%. Además, nos va a ayudar a diferenciar entre apendicitis aguda perforada y no perforada. Los datos que vamos a poder encontrar en una tomografía axial computarizada va a ser el aumento del diámetro apendicular mayor a 6 milímetros, espesor de la pared apendicular mayor de 2 milímetros y grasa periapendicular encallada, que es lo que podemos ver. En la primera imagen podemos ver el aumento del diámetro y en la segunda imagen podemos ver la grasa periapendicular encallada. Sí. El estudio de imagen también de elección va a ser el ultrasonido y esta va a estar mayormente indicada en pacientes pediátricos y en mujeres gestantes en primer y segundo trimestre. En tercer trimestre no está tan recomendado porque el crecimiento del útero ya es bastante avanzado. Los hallazgos que vamos a encontrar va a ser un diámetro transverso mayor a 6 milímetros, un apéndice no compresible, ya que durante nuestro chequeo de ultrasonido vamos a tener que hacer presión al apéndice y si no se comprime, entonces se sospecha de apendicitis. También vamos a observar un aumento de la vascularización visualizada en Doppler a color, que son las imágenes que vemos abajo, y apendicolitos o presencia de apendicolitos, que es la imagen de al lado de los estudios Doppler, exacto. Este apendicolito normalmente nos va a indicar que hay riesgo alto de perforación. Siguiente, por favor. El siguiente estudio que podemos utilizar va a ser la radiografía de abdomen. Realmente tiene poca utilidad, ya que tiene baja especificidad. Y lo que podemos encontrar en una radiografía de abdomen, que nos va a indicar que existe una apendicitis aguda, va a ser la presencia de apendicolito, que es la primera imagen la de al lado. Esta, mira, ahí está el apendicolito, en el cuadrante inferior derecho, un hilo localizado en la fosa ilíaca derecha y aumento de densidad, que es la segunda imagen, aumento de densidad en el cuadrante inferior derecho. Siguiente. Como último estudio diagnóstico o estudio de imagen que podemos utilizar va a ser la resonancia magnética. Es nuestra última opción ya que es de elevado costo y hay poca disponibilidad. Realmente ni siquiera en la guía de práctica clínica viene resonancia magnética. Las indicaciones para el uso de este estudio van a ser niños con sospecha clínica de apendicitis pero con ultrasonido no conclusivo o mujeres gestantes con sospecha de apendicitis aguda pero que el ultrasonido tampoco confirma ni descarta el diagnóstico. Y lo que vamos a encontrar va a ser un apéndice con un diámetro mayor a 7 milímetros lleno de líquido que nos va a indicar una apendicitis aguda. Como tratamiento, vamos a tener que el de primera elección va a ser el tratamiento quirúrgico. En este se tiene que dar primero una profilaxis antibiótica preoperatoria, la cual va a ser de cefalocina con metronidazol, ambas dosis intravenosas y van a ser dosis única. Esto 30 minutos antes de la cirugía. Cuando son apendicitis no complicadas, se puede realizar lo que es la apendicectomía laparoscópica. En caso de que la apendicitis sea complicada o perforada, la apendicectomía tiene que ser abierta. En esas situaciones es cuando hay peritonitis localizada, en donde se va a tener que realizar apendicectomía, más drenaje, más una antibioticoterapia. Cuando la peritonitis es generalizada, se tiene que hacer la apendicectomía abierta, se tiene que lavar la cavidad y posteriormente continuar con una antibioticoterapia. Bueno, también había encontrado que en las apendicitis no perforadas, cuando hay presencia de plastrón, se tiene que dar antibioticoterapia por 10 días
y posteriormente se puede hacer la cirugía. Al igual que cuando se encuentra absceso, tiene que hacerse el drenaje percutáneo, antibiótico-terapia y posteriormente podría realizarse la cirugía. Y bueno, es todo por nuestra parte, compañeros. No, aquí les comentaba lo de la apendicectomía de intervalo, ¿no? Que es lo que mencionaba. Si había plastrón o absceso, lo drenas, le das antibiótico, ¿sí? Y específicamente lo operas posterior a 7 a 10 días. Aquí ya no es esa escuela tan válida, ¿eh? O esa conducta tan válida. Aquí hace el diagnóstico de apendicitis y hace la apendicectomía de primera instancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en niños aumenta esto mucho la morbimortalidad, que inicialmente o curiosamente fue propuesta para niños, ¿no? Nosotros somos de la escuela de, se hace el diagnóstico niño o adulto, necesitas hacer la apendicectomía de primera instancia. Segundo, hablaban de ahí de una de las complicaciones de la apendicitis, era la piliflebitis. ¿Qué es eso? Bueno, eso lo que recuerdo es que hay una sepsis a partir de lo que es la apendicitis y que se va hacia lo que es la vena porta, el sistema porta. Es un trombo séptico a la porta, ¿no? Entonces, para que en consideración que no es propio de apendicitis, es propio de cualquier patología intraabdominal complicada, ¿sí? Pero se ha visto más en apendicitis y en diverticulitis complicada o enfermedad diverticular complicada. Ahí es donde más se ha visto. Y como lo dijo su compañero, es un tromboséptico a la porta. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? El tratamiento es laparoscópico, ¿eh? Puede ser, les digo, complicada o no complicada. Intenten de primera instancia el tratamiento laparoscópico o de mínima invasión, incluso se conoce por todas las ventajas propias de la mínima invasión. Entonces, generalmente si hay el recurso en el hospital donde estén, es apendicectomía laparoscópica. Si no lo hay, es una apendicectomía abierta, ¿sí? Pero ese es el tratamiento, junto con el tratamiento médico, ¿no? ¿Qué gérmenes están más involucrados en pacientes con apendicitis aguda? Porque es como van a dar el antibiótico, ¿no? No recuerdo si es Helicobacter. E. coli y anaerobio. Anaerobio, sí. Allá. Número 1, ayuno. Número 2, calculan el esquema de soluciones. Número 3, medicamentos, ¿sí? Omeprazol, le dan 40 miligramos para 24 horas. Los antibióticos. ¿Qué antibióticos? Ahorita que es cefaloxina más metronidazol en los tratamientos más efectivos. Está bien, o sea, le damos una cefalosporina. Yo personalmente le daría una cefalosporina más metronidazol o clinda. ¿Pero por qué? Porque el espectro es para gram negativo. Debe haber un antibiótico para gram negativo. Si le doy ciprofloxacina más clindamicina, ¿es correcto? ¿O no es correcto? Pues sí es correcto, ¿no? E. coli es negativo, ciprofloxacina o quinolonas dan un espectro para gram negativos y la clindamicina o el metro para anaerobios, ¿no? Entonces, en base a eso tienen que, ya que hicieron el diagnóstico, le dan su analgésico al paciente, ¿no? Entonces, para que también lo tengan, no pueden dar analgésico hasta que no hacen el diagnóstico, ¿sí? Y luego vienen las medidas generales, ¿no? Preparar y subir al quirófano en cuanto se indique, ¿sí? Si tiene un alto riesgo, su paciente, pues vendaje de miembros trombogénico, vendaje de miembros inferiores, ¿no? Entonces, para que también lo consideren, el antibiótico es
en base a que existen mayor porcentaje de E. coli y anaerobios, ¿sí? Para que lo tengan en consideración. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda? ¿No? No, doctor. Vamos con el siguiente tema. Bueno, buenas tardes compañeros. Nosotros vamos a exponer el tema de abdomen agudo. Eh, bueno, vamos a comenzar. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar con la definición de abdomen agudo. El abdomen agudo es una condición clínica caracterizada por dolor abdominal. Este puede ser de instauración rápida y es usualmente mayor a 6 horas y menor a 7 días. Generalmente este está acompañado de algunos síntomas gastrointestinales o algunos síntomas sistémicos que más adelante les vamos a explicar. Y estos pues pueden dar un estado de compromiso general. Esto pues va a requerir un diagnóstico preciso y oportuno para determinar la necesidad de un tratamiento quirúrgico de urgencia. También tenemos que el abordaje clínico del paciente con un dolor abdominal agudo requiere de un enfoque sistemático para establecer un diagnóstico adecuado y preciso. Y pues bueno, tenemos que se tiene la importancia de erradicar y de identificar oportunamente al paciente que presenta alguna patología quirúrgica y requiera de un tratamiento inmediato. Algunos otros lo definen como un síndrome que es caracterizado por un dolor abdominal intenso y generalmente está asociado a manifestaciones de compromiso peritoneal que necesita un tratamiento de emergencia y existe un riesgo inminente a la vida del paciente. El proceso de evolución de este va a ser rápido y es caracterizado por no más de una semana, como ya les hice mención. La siguiente, por favor. Y bueno, en la epidemiología vemos que el dolor abdominal es una de las causas más frecuentes de consulta en el mundo. Representa la tercera causa de consulta a urgencias y la primera causa de hospitalización en adolescentes de 12 a 18 años y en jóvenes de 19 a 26 años. En general, entre un 10 y un 25% de los pacientes con dolor abdominal agudo van a presentar un cuadro que requiere tratamiento quirúrgico. Y bueno, según la edad que presenta el paciente, la frecuencia pues va a ser diferente de acuerdo a los distintos procesos. En menores de 50 años, las consultas más habituales se dan por dolor abdominal inespecífico, seguido de apendicitis y patología biliar.
Y en pacientes mayores de 50 años se debería pensar con más frecuencia en la posibilidad de que padezcan patología biliar obstructivo y como tercera opción un dolor inespecífico. Siguiente, por favor. Con respecto a la etiología del dolor abdominal, vamos a tener que estas se van a presentar dependiendo de la edad del paciente. En pacientes que tengan una edad en un paciente joven, la causa más frecuente de este dolor abdominal es inespecífico o también de apendicitis. Y por otro lado, en el anciano, la mayoría de las patologías van a ser biliares o la obstrucción intestinal, apendicitis aguda, pancreatitis aguda, que son las responsables de este tipo de enfermedades. Podemos también destacar 4 grupos etiológicos, donde las enfermedades biliares causan un 25% de todos los casos de abdomen agudo en ancianos, y estos van a requerir hospitalización. También tenemos la obstrucción intestinal y la hernia, eh, que van a tener también las causas más comunes. Tenemos también diverticulitis, y vamos a tener que los ancianos pues van a ser los más frecuentes a este tipo de dolor. La siguiente, por favor. Y bueno, también vamos a tener las clasificaciones de las causas de acuerdo al origen del dolor. Debemos tener en cuenta que en muchas ocasiones la causa del dolor abdominal tiene un origen extraabdominal y esto nos puede conducir en ocasiones a errores diagnósticos, por eso es los que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, eso se puede dividir en dolor originado en el abdomen o dolor originado afuera del abdomen. En el caso de originado en el abdomen, pues tenemos por enfermedad de vísceras huecas, tales como obstrucción intestinal, colitis ulcerativa, diverticulitis, entre otras. También tenemos la inflamación peritoneal, y esta por úlcera péptica perforada, apendicitis, colecicitis aguda complicada, ruptura de un embarazo ectópico, pancreatitis complicada, divertículo perforado, perforación de vísceras huecas general o peritonitis primaria. Tenemos también el caso de enfermedad vascular, y esto por isquemia mesentérica o por oclusión de la arteria mesentérica o aorta abdominal. También tenemos el caso de tensión de las estructuras de sostén, siendo la causa principal las bridas y adherencias, la torsión de aumento, torsión de quistes de ovario pediculado. En el caso de dolor originado fuera del abdomen o extraabdominal, tenemos el dolor hematológico, esto causado por anemias de células calciformes o hemólisis. El de origen metabólico, causado por uremia, cetoacidosis diabética, hipercalemia, por fármacos, toxinas, insuficiencia adrenal aguda, porfiria aguda, hipertiroidismo, entre otras. También tenemos el dolor neurógeno, que es aquel dolor producido por cambios en compromisos medulares y radiculares, por ejemplo, aplastamiento vertebral. También tenemos el torácico, que pues, puede ser producido por infarto al miocardio, pericarditis, neumonía, infarto pulmonar, entre otros. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener también las causas de dolor abdominal según la localización. Y pues vamos a tener que en el cuadrante superior derecho van a ser más específicas la colecistitis, la pancreatitis aguda, hepatomegalia congestiva, apendicitis aguda, absceso subdiafragmático, neumonía basal, entre otras. En el cuadrante superior izquierdo vamos a tener aneurisma de aorta, pancreatitis aguda, esplenomegalia, gastritis, neumonía basal, entre otras. Periumbilical vamos a tener obstrucción intestinal, igual apendicitis aguda, diverticulitis aguda, pancreatitis aguda. En el cuadrante inferior derecho, apendicitis aguda, perforación del ciego, colículo nefrítico. Y por último, en el cuadrante inferior izquierdo vamos a tener diverticulitis aguda,
perforación de colon, hernia inguinal y cólico nefrítico. La siguiente, por favor. Y bueno, también tenemos que tener muy en cuenta los tipos de dolor abdominal. Y como hemos mencionado, el dolor abdominal se conoce como un síntoma cardinal del abdomen agudo. Puede ser de 3 tipos: visceral, somático y referido. Y bueno, comenzaremos con el dolor visceral. Este se origina por un estímulo del peritoneo visceral a través de sus receptores, y este va a ser transmitido por vía sináptica a las astas dorsales de la médula y de ahí a los centros nerviosos superiores. Y bueno, se produce por estiramiento o contracción de una víscera hueca, por distensión de la cápsula de un órgano sólido, por isquemia o por inflamación. Ese tiende a ser sordo, mal localizado y puede ser percibido en el abdomen a distancia de la víscera afectada. Y bueno, medialmente tiene, se conoce como si tuviera compromiso de vísceras peritoneales. Lateralmente, pues compromete a vísceras retroperitoneales. Siguiente, por favor. Vamos a tener también el dolor somático. El dolor somático es originado por estímulo del peritoneo parietal, la raíz del mesenterio y la pared abdominal. Es la anterior. Y bueno, también de las fibras somáticas de los nervios espinales, y pues estas los van a transportar hacia la médula. Se localiza en el sitio de la lesión. Este va a ser intenso, de aparición brusca y se agudiza con algunos movimientos. También, pues este dolor sigue un trayecto de fibras cerebroespinales entre D6 y L1 que se extienden por el peritoneo parietal y la raíz del mesenterio. También va a ser agudo y va a ser bien localizado y se ubica en relación a la víscera afectada y se agrava por el movimiento que acompaña pues la contractura muscular. La siguiente, por favor. También tenemos el dolor referido. Este se origina en estructuras vísceras y musculares. Es conducido por axones propioceptivos y termina en la asta dorsal. Ahí también convergen los estímulos conducidos por los axones somáticos aferentes de la piel. Y bueno, el cerebro no discrimina cuál axón ingresa al estímulo y proyecta la sensación a la piel. Es producido por compromiso de las ramas nerviosas descendentes de C3 y C4, y estimulando pues la superficie peritoneal del diafragma. Algunos ejemplos pues son el dolor del ángulo superior de la escápula derecha, en un cuadro de colecicitis aguda. Y bueno, también el dolor a nivel interescapular en un proceso de pancreatitis. Siguiente, por favor. Vamos a tener también diversas características del dolor. Estas van a ser en relación a la forma de cómo el paciente refiere pues el dolor. Vamos a tener un tipo de dolor que va a ser cólico o va a ser una especie de calambre, y este es producido en una víscera hueca por contracción intensa de la víscera. Vamos a tener también de tipo ardor, llamado también urente, y se produce por irritación de la mucosa, del esófago, del estómago o del duodeno. También va a ser gravitativo. Este va a ser dolor de tipo de presión, pesadez por distensión progresiva del órgano. Generalmente este sucede en órganos sólidos, aunque también lo presentan algunos órganos huecos. Y por último vamos a tener el dolor penetrante, que este tipo de dolor se presenta en una víscera hueca por compromisos seroso, por penetración desde la mucosa serosa, y pues vamos a tener algunos otros que nos van a mencionar más adelante. La siguiente, por favor. No es esa. Bueno, también tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de urente o quemante, pues el paciente siente ardor o fatiga. Puede presentarse en caso de zóster, úlcera péptica, neuralgias intercostales o quemaduras por corrosivos. También tenemos el sordo o latente, que es un dolor permanente.
Puede ser vago, impreciso y se presenta en pielonefritis, abscesos dentarios, entre otros. Tenemos el caso de gravitativo, que es referido por el paciente como una sensación de peso. Se presenta en hepatomegalias, esplenomegalias y algunas faleas. Siguiente, por favor. Vamos a tener también la ubicación del dolor abdominal. Y pues bueno, va a ser muy parecido al otro que les había mencionado, que la otra imagen. Y bueno, vamos a tener que si el dolor abdominal se ubica a nivel del epigastrio, pues este va a comprometer a los órganos irrigados por la arteria del tronco celíaco, como el estómago, el duodeno, las vías biliares, el páncreas y el vaso. Mientras que si está ubicado este dolor en el mesogastrio, es por compromiso de vísceras irrigadas por la arteria mesentérica superior, los cuales van a ser el yeyuno, el ilion, el apéndice cecal y el colon derecho. Por último, vamos a tener que si el dolor abdominal se localiza en el epigastrio, va a ser producido por vísceras irrigadas por la arteria mesentérica inferior o el colon izquierdo. La siguiente, por favor. Y bueno, ya en el caso de la evaluación inicial del paciente, siempre debemos realizar de forma sistemática una serie de pasos. Tenemos que en el primer paso, pues se debe establecer la gravedad del cuadro y detectar la existencia de shock, ya sea hipovolémico o séptico tóxico. Esto pues mediante una valoración rápida del paciente, en donde se evaluará el nivel de conciencia, las constantes vitales como la presión arterial, frecuencia cardíaca y respiratoria, entre otras. Como segundo paso tenemos iniciar en aquellos pacientes que lo precisen, pues la estabilización hemodinámica simultáneamente con la valoración diagnóstica. Debemos de asegurar al menos una vía venosa para la reposición hidroelectrolítica, administrar oxigenoterapia, pues si el paciente lo precisa, y bueno, valorar la necesidad de sondaje vesical para controlar el ritmo de diuresis. Como tercer paso, obtener una historia clínica detallada mediante una anamnesis cuidadosa y una exploración clínica completa. Y junto a los estudios complementarios adecuadamente dirigidos y valorados, pues estos nos ayudarán a emitir una aproximación diagnóstica que pues tenga que ser más correcta. Como cuarto paso, pues la laparoscopía o la laparoscopía, la laparotomía exploradora puede estar indicada incluso en la ausencia de un diagnóstico exacto. Y bueno, eso también ya lo veremos más a detalle en el tratamiento. Siguiente, por favor. También vamos a tener una anamnesis que va a ser específica, donde se tiene que llevar a cabo una historia clínica ordenada en relación a los signos y síntomas que está presentando el paciente. Para esto tenemos que preguntar si hay alergias a algunos medicamentos, sus hábitos y las sustancias que estos consuman. Vamos a tener que preguntar también sobre las patologías conocidas, ya que estas nos pueden llevar a un diagnóstico de sospecha, como lo son colelitiasis, diverticulitis, si ya tuvieron una cirugía abdominal, si han tenido hernias, si han tenido estreñimiento, alguna patología cardiovascular, consumo de algunos fármacos como lo son AINES, corticoides, debido a que estos tienen una acción lesiva sobre la mucosa gástrica. Y pues los corticoides pueden enmascarar algunos signos como son la fiebre y los signos de irritación peritoneal, y pues pueden haber algunas causas que nos hagan cambiar de opinión sobre la patología que se está presentando. La siguiente, por favor. También se debe de tomar en cuenta la enfermedad actual, ya que hoy en día pues se sabe que la administración precoz de analgesia en pacientes con abdomen agudo facilita la exploración física y no retrasa el diagnóstico. También tenemos que tener en cuenta el estudio del dolor, en donde se tomará pues, los puntos como forma de comienzo. La presentación brusca y repentina tiende a ser habitual en casos de perforación de vísceras huecas, en embolia mesentérica, crisis renoureteral, vólvulo, y sin embargo en los procesos inflamatorios el dolor pues suele comenzar de forma progresiva.
No obstante, pues el paciente geriátrico, este patrón de presentación tiende a no ser constante. También tenemos que tener en cuenta la localización del dolor, ya que el dolor vago y difuso en la línea media usualmente es de origen visceral. La progresión de este tipo de dolor hacia la localización precisa sugiere una irritación del peritoneo parietal. Una vez que el dolor se localiza, podemos hacer un diagnóstico diferencial más preciso basado en los signos implicados en cada región peritoneal. También tenemos que tener en cuenta la irradiación. Sin embargo, estos datos pues, pueden conducir a un error y son difíciles de obtener en un paciente, en el caso de los adultos. Hacia el hombro, pues nos sugiere perforación por ulcus o irritación frénica. Hacia la espalda, en cinturón, pues nos sugiere pancreatitis. Hacia la zona lumbar y genital, nos sugiere un cólico frénico. También tenemos que tener en cuenta la intensidad, ritmo y duración y los factores que lo modifican, ya que los pacientes con peritonitis difusa refieren empeoramiento de dolor con los movimientos, mejorando cuando están inmóviles o pues acostados. Y bueno, en pacientes con obstrucción intestinal suelen experimentar mejoría de los síntomas después de haber vomitado. Siguiente, por favor. Vamos a tener también algunos síntomas asociados. Vamos a tener la fiebre y algunos escalofríos, náuseas y vómitos, que estos van a estar presentados en la mayoría de los cuadros de afectación visceral y tempranos a la obstrucción intestinal. En caso de apendicitis, también se van a presentar cólico biliar, cólico ureteral. Son el tipo de reflejo que empieza al poco tiempo de iniciarse el dolor, aunque siempre después de este, pues igual se puede presentar. Son de contenido pues de alimento, puede ser vómito gástrico o biliar, pueden causar que se vacíe el estómago. También vamos a tener trastornos de ritmo intestinal, como lo son estreñimiento, donde hay la ausencia de emisión de gas o heces, nos va a orientar a la existencia de algún hilo mecánico o dinámico. Vamos a tener también diarrea. Debemos observar no solo la consistencia de las heces, sino también la presencia de productos patológicos como lo son sangre, moco, pus, y encontraremos también la diarrea en la isquemia mesentérica, en la pseudoobstrucción intestinal y en los procesos inflamatorios. También podemos encontrar síntomas geniturinarios como la disuria y síntomas constitucionales. La siguiente, por favor. Tenemos que tener en cuenta también el pronóstico, como en cualquier grupo de edad. El pronóstico de abdomen agudo dependerá en gran medida del tiempo que sea necesario para identificarlo, descubrir la causa responsable y poder tratar al paciente de forma más adecuada y específica posible. La valoración del abdomen agudo en adultos pues va a requerir más tiempo y probablemente sean necesarias más pruebas complementarias que en otros pacientes más jóvenes. La mortalidad va a crecer, bueno, mejor dicho, crece vertiginosamente con la edad, llegando a ser unas 10 veces más elevadas en los pacientes mayores de 80 años que en los grupos de pacientes de 50 años. Bueno, la mortalidad puede predecirse por el retraso del tratamiento quirúrgico y por las condiciones previas del paciente que tan solo permitan una cirugía paliativa. Por eso es que tenemos que tener en cuenta los datos que les mencionaremos a continuación. Siguiente, por favor. Vamos a tener también la exploración física. Vamos a encontrar una exploración física general. Vamos a hacer un examen sistémico que consta de los signos vitales, como son tensión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura, frecuencia respiratoria. Vamos a evaluar también los hallazgos físicos que se encuentren. Tenemos que revisar la coloración de la piel, si hay palidez, ictericia, cianosis, etcétera, que nos orienten a la gravedad de la situación. Tenemos que revisar la tensión arterial disminuida por una posible hipovolemia, taquipnea en las relaciones de acidosis metabólica o fibrilación auricular como causa de embolia mesentérica. También tenemos que revisar la ausencia de fiebre y una relativa bradicardia, pues pueden estar presentes en pacientes con isquemia mesentérica.
colecistitis y obstrucción de intestino delgado y también apendicitis. La siguiente, por favor. Y bueno, también se realizará la inspección, auscultación en el examen abdominal. En el caso de la inspección, se realiza en busca de distensión, en donde podría sugerir apendicitis, diverticulitis o obstrucción intestinal. También se buscará peristaltismo visible, en lo que nos podría sugerir una obstrucción intestinal. También presencias de masas, hernias, eventraciones, cicatrices, lesiones o erupciones cutáneas, circulación colateral, contornos asimétricos o movimientos respiratorios restringidos. En el caso de la auscultación, pues esto se debe realizar previa a la palpación para no alterar la frecuencia de ruidos intestinales. Se valora la frecuencia y características de los ruidos intestinales, la presencia de ruidos intestinales, que se puede decir de lucha, bueno, son incrementados o con tonos agudos de carácter metálico, sugieren una obstrucción del intestino delgado. Sin embargo, su ausencia pues no debe de excluir ese diagnóstico tampoco. Puede existir una disminución o abolición del peristaltismo en caso de peritonitis. Y bueno, los borborismos se podrían auscultar en caso de gastroenteritis aguda y se debe de determinar la presencia de soplos vasculares en la línea media cuando exista aneurisma aórtico. Siguiente, por favor. Vamos a tener también la palpación. Esta debe ser superficial y profunda y debe de realizarse con extrema suavidad, comenzando siempre desde las zonas distales al dolor. El dolor selectivo a la descompresión abdominal pues, puede ser considerado esencial en el diagnóstico de irritación peritoneal y está ausente en gran número de pacientes ancianos o geriátricos, perdón. Es un signo más fidedigno para el diagnóstico de peritonitis, es el hallazgo de contractura involuntaria de la pared abdominal. También en la peritonitis generalizada el dolor es difuso y el abdomen puede estar rígido con gran contractura muscular que se va a tomar como vientre en tabla. Sin embargo, este dato pues, puede estar ausente en muchos pacientes mayores. También el signo de rebote típico depende de la localización del proceso y de la integridad del sistema nervioso, así como la velocidad de la instauración del dolor. La localización y la descripción de algunas masas en los pacientes geriátricos puede ser de incluso más fáciles debido a la delgadez de la pared abdominal y a la musculatura que es de menor densidad. Deben explorarse igual los sacos herniarios de forma sistémica, así como la presencia de algunas alteraciones en los pulsos femorales. Se tiene que hacer una palpación de una masa pulsátil dolorosa. Debe hacer pensar de un aneurisma de la aorta abdominal, en caso de que así lo llegue a presentar. Y también es sobre la percusión, va a evaluar el tamaño y la densidad de los órganos. Bueno, la siguiente, por favor. Gracias. Bueno, en el caso de la percusión, se debe de evaluar el tamaño y densidad de los órganos abdominales y detectar la presencia de líquido, masas o gas. Es una buena técnica para evaluar la irritación peritoneal. Una distensión abdominal timpánica pues puede hacer pensar en la presencia de obstrucción intestinal o neumoperitoneo. Y bueno, se debe de evaluar el tamaño y densidad de los órganos que había dicho. Y bueno, siguiente, por favor. Vamos a también hacer, por último, un examen genital rectal y pélvico del tracto rectal, así como se mencionó anteriormente la apendicitis aguda, donde el examen genital rectal es una prueba imprescindible en la valoración del abdomen agudo. Esta debe de realizarse después del estudio, de algún estudio radiológico y nos va a aportar algunos datos acerca de las características de las heces, como lo pueden ser si hay presencia de melena, diarrea, la ocupación igual de una ampolla rectal, que va a ser una impactación fecal. Se van a revisar las masas que ahí se encuentren y la existencia del dolor en paredes pues, rectales. La siguiente, por favor.
Bueno, ya empezaremos con las exploraciones complementarias del laboratorio. En el caso del hemograma, pues se debe realizar el recuento leucocitario. La leucocitosis puede ser menor o no aparecer. La presencia de anemia pues nos puede orientar a un sangrado, proceso maligno. La anemia puede no estar presente si el paciente está severamente deshidratado o estar sobrevalorada en casos de hemodilución. Y bueno, si la hemoglobina y el hematocrito están por debajo de sus valores normales y si en la anamnesis hay historia de traumatismo abdominal en el paciente, estaremos frente a un cuadro de hemorragia intraabdominal. En la bioquímica, pues la glucosa, creatinina, urea y iones nos permiten valorar el estado de hidratación y función renal del paciente. Una alteración en el cociente urea-creatinina pues refleja la deshidratación del paciente. También tenemos que tener en cuenta el perfil hepático, en donde pues puede aparecer alterada la amilasa y esto no puede ser específico en pancreatitis, no necesariamente. También en gasometría venosa, pues valorar las alteraciones del líquido ácido-base. En la coagulación, pues ante sospechas de sepsis, hepatopatía y posibilidad de indicación quirúrgica. Tenemos que tener en cuenta los hemocultivos y el sedimento de orina, en donde pues la hematuria o datos compatibles con infección del tracto urinario pues nos orientan al diagnóstico hacia una patología urológica. También en el examen de orina pues es muy valioso para descartar infecciones del tracto urinario, sobre todo en mujeres, porque en ellas son más frecuentes estas infecciones. También el dosaje de amilasa y lipasa se deben realizar rápidamente y estos resultados salen con niveles altos. Estaremos frente al diagnóstico de pancreatitis y entonces pues se debe de continuar con el tratamiento y bueno, dependiendo del caso del paciente también. En el caso de electrocardiografía, pues debe realizarse a todo paciente adulto con dolor abdominal de etiología desconocida. Siguiente, por favor. Con respecto a las pruebas de imagen, vamos a tener las radiografías que van a permitir destacar las causas torácicas de dolor abdominal, como lo son neumonías basales, neumotórax, hernias diafragmáticas, y es la más sensible para detectar algún pequeño neumoperitoneo, que va a ser pues la presencia de aire debajo del diafragma, aunque también puede estar ausente en casi un 35% de las perforaciones de la víscera hueca en algunos pacientes ancianos. También sí tenemos que revisar la radiografía de abdomen. Esta puede ser simple o en bipedestación. En aquellos pacientes que no puedan mantener una bipedestación se realizará pues en decúbito lateral izquierdo. Y estas son útiles para sospechar de la perforación y obstrucción. Aporta información acerca de la distribución y de la cantidad de gas que está ahí. También vamos a tener vamos a revisar los estudios de contraste, como lo son un enema opaco para valorar la obstrucción del colon, el contraste hidrosoluble oral para valorar las perforaciones o algunas fístulas. También vamos a revisar la arteriografía. En esta su uso va a estar disminuido por la existencia del ATAC, que más adelante te las vamos a explicar. Sus principales indicaciones van a ser la isquemia mesentérica, donde debe realizarse cuando se sospecha de la clínica y se tiene que realizar. Pueden tener algunos fines terapéuticos como lo son la oclusión, es decir, que nos va a ayudar también a revisar una hemorragia intestinal cuando la endoscopia esté negativa. Vamos a revisar también con la laparoscopia exploradora. Esta se va a valorar la realización de aquellos casos que los resultados a las exploraciones no sean concluyentes diagnósticos y son numerosas para realizar este tipo de pruebas. También vamos a revisar, hacer un lavado peritoneal, donde pues se va a realizar con suero fisiológico y pues se va a revisar en trauma cerrado, como ya se los habíamos mencionado en los temas anteriores. La siguiente, por favor. Y bueno, en caso de la ecografía, esta es una técnica de bajo costo, es rápida, no invasiva, sin contraindicaciones.
Es útil en la valoración del hipogastrio, hipocondrio derecho e izquierdo. Y bueno, la solicitaremos en sospecha clínica de patología pancreática, colicistitis, colangitis, dilatación de las vías biliares. También en masas abdominales inflamatorias como apendicitis y diverticulitis, aunque es más indicada la TAC. También en caso de abscesos y colecciones intraabdominales, patología genitourinaria como pielonefritis, obstrucción urinaria aguda. Y bueno, los signos ecográficos, en el caso de colicistitis agudas, se observa engrosamiento de la pared vesicular mayor a 3 milímetros, signo de doble pared, distensión de la vesícula, diámetro anteroposterior mayor a 5 centímetros, cambios en su morfología, en donde se encontrará más redondeada, se observan litiasis, bilis ecogénica, barro biliar, pus, hemorragias, también el signo de Murphy. En el caso de pancreatitis aguda, pues se observa un aumento del tamaño de páncreas en forma difusa, que puede alcanzar más de 3 a 4 veces. El diámetro anteroposterior pues va a ser mayor a 3 centímetros. También se va a encontrar alteraciones del contorno, poco nítido, definido y borroso. Y también estructura hipoecogénica, debido al edema inflamatorio que sufre la glándula. En el caso de apendicitis aguda, pues se encuentra un engrosamiento de la pared del órgano, que es el signo de doble contorno, rigidez no deformable con la presión y adenopatías mesentéricas. En conclusión, pues la ecografía abdominal de urgencias puede diagnosticarnos una colicitis aguda, tumor hepático, pancreatitis, ruptura de vaso, abscesos o ruptura de embarazo ectópico. Siguiente, por favor. También vamos a tener la tomografía y pues hoy en día se sabe que esta pues es una herramienta de gran valor para revisar estos pacientes. Tenemos que revisar también para qué está indicada y pues estas son patología aórtica aguda, aneurisma de aorta abdominal, patología retroperitoneal, isquemia mesentérica, pancreatitis aguda leve, abscesos abdominales, procesos inflamatorios intestinales, y pues es más sensible que la ecografía en el diagnóstico de apendicitis o de diverticulitis. Y pues bueno, vamos a tener algunas características para revisar algunas patologías, como lo son vamos a tener que revisar algunas patologías donde va a estar distendida la vesícula biliar con un mayor a 5 centímetros y se van a arrojar el engrosamiento y la nodularidad de la pared de la vesícula biliar. Se van a ver los cálculos de la vesícula, el borde mal definido. También en la pancreatitis vamos a revisar el aumento del volumen del páncreas, las zonas de hipodensidad, el derrame pleural. En la pielonefritis vamos a ver las zonas hipodensas estriadas. En los abscesos vamos a revisar las zonas redondeadas, hipodensias. En los procesos inflamatorios vamos a revisar a nivel del intestino, el peritoneo, el mesenterio, y se va a observar edema, engrosamiento de la pared intestinal, distensión por el líquido y la fibrosis. Vamos a tener también que revisar en la apendicitis, se va a observar por el edema y la inflamación en la zona adyacente del ciego. Vamos a revisar también la colitis, un engrosamiento de la pared intestinal sin alteraciones en el mesenterio. Vamos a también revisar la diverticulitis y se va a observar una hiperdensidad de la grasa pericólica, engrosamiento de la pared y presencia obviamente de los divertículos. El traumatismo abdominal cerrado, pues vamos a observar el hemoperitoneo, laceraciones hepáticas o esplénicas, y por último vamos a tener las lesiones traumáticas del vaso, donde vamos a encontrar hematomas, desgarro también esplénico. Y pues bueno, la siguiente, por favor. También tenemos que tener en cuenta la clasificación, que será importante igual para el tratamiento. Una vez concluido pues el dolor, el estudio del dolor,
que es el síntoma clave de este síndrome, y analizando los exámenes de laboratorio y las imágenes radiológicas y ecográficas, pues ya estaremos en condiciones de ubicar al paciente portador de abdomen agudo. Y bueno, principalmente en estos tres, que es abdomen agudo inflamatorio infeccioso o peritonitis, que es producido en nuestro medio por tres causas más frecuentes, que son apendicitis aguda, colecistitis aguda y diverticulitis. También en el caso de abdomen agudo hemorrágico, pues producido por traumatismo abdominal, embarazo ectópico roto, ruptura espontánea de hígado cirrótico o tumoral. En el caso de abdomen agudo obstructivo, pues se presenta frecuentemente por bridas y adherencias, volvus de intestino grueso y cáncer de colon. Siguiente, por favor. Conforme al tratamiento, vamos a establecer primero un diagnóstico diferencial entre las patologías que se estén refiriendo, y sobre esto vamos a tener un manejo de abdomen agudo donde tenemos la hospitalización, la sonda nasogástrica para examinar el contenido gástrico, si hay alguna hemorragia digestiva alta, también la sonda vesical para la medición de la uresis, el cateterismo venoso para revisar la presión venosa central y administrar líquidos, hidratación y pues transfusiones, antibioticoterapia de amplio espectro, control seriado del examen físico de abdomen por el equipo quirúrgico, control seriado de las funciones vitales y una vez compensado el paciente, pues proceder a hacer los exámenes auxiliares para poder ser más específicos en cada patología. También vamos a hacer una laparotomía para igual revisar. La siguiente, por favor. Bueno, cuando la reanimación del paciente se hace de camino al quirófano, pues consistirá normalmente en la administración de varios litros de solución salina fisiológica, dependiendo del paciente, y de coloides o de ambas, antibioterapia intravenosa y oxígeno por mascarilla facial, la monitorización de la temperatura, el pulso, la presión arterial, la diuresis y la presión venosa central, pues van a depender de las circunstancias clínicas en las que se presente el paciente. Una buena valoración preoperatoria, reanimación, monitorización y revisión a intervalos regulares adecuados al paciente con dolor abdominal agudo, pues es un requisito imprescindible para lograr un resultado clínico satisfactorio. También se debe de administrar precozmente una analgesia adecuada para mantener lo más cómodo posible el paciente. Y por protocolo también se instaura profilaxis para la trombosis venosa profunda. Siguiente, por favor. Y bueno, ya por último, se tienen que revisar una conducta a seguir frente al abdomen agudo. Primero es precisar la existencia de algún tipo de shock, ya sea hipovolémico, neurógeno, para iniciar una terapéutica adecuada. Después de eso, se tiene que hacer una anamnesis más específica y un examen físico para integrar todo esto simultáneamente. Y de ahí se procede a realizar acciones específicas en cada caso. El paciente debe ser valorado por un cirujano ante la menor duda de implicación quirúrgica y se tiene que considerar como abdomen agudo de urgente manejo quirúrgico los siguientes condiciones, que son peritonitis localizada o difusa, una perforación de una víscera hueca, la obstrucción intestinal completa, aire libre intraperitoneal, sangre libre intraperitoneal, ruptura de aneurisma de la aorta abdominal, dolor abdominal intenso que compromete el estado general y que no responde al tratamiento médico. También pueden requerir tratamiento quirúrgico la colecistitis aguda, la diverticulitis aguda, pancreatitis aguda y el megacolon tóxico, dependiendo en el estadio que se encuentren. Los pacientes que van a precisar tratamiento quirúrgico pues deben ir a quirófano en las mejores condiciones posibles, y se tiene que realizar un manejo adecuado hidroelectrolítico o una profilaxis antibiótica preoperatoria, etcétera, para que el paciente pueda estar de una manera adecuada. Y la siguiente, por favor. Y esto sería todo por nuestra parte.
¿Una duda o pregunta? Hubo otra escena donde él lavó los pies. Esto es un gesto de unidad, de amor, de compasión. ¿Preguntas? Nosotros podemos estar haciendo lo mismo. Creo que no, doctor. Vamos a hacer una pequeña recopilación de lo de abdomen agudo. ¿No les mandé unas diapositivas de abdomen agudo? No, Unas- doctor. Sí. Ahorita las busco en un momento y se las mando para que le echen una leída y para que más o menos ubiquemos las importantes. Primero recordemos qué es abdomen agudo. Si yo les pido una definición de abdomen agudo, ¿qué me dirían? Que es una condición clínica donde se presenta un dolor abdominal. ¿Más dolor abdominal? No, también hay un compromiso del estado general. Más específico. Dolor abdominal fácil. O sea, el síndrome de abdomen agudo es dolor abdominal más datos de irritación peritoneal. Eso es lo que significa abdomen agudo, para que no se confundan. Tiene dolor abdominal más datos de irritación peritoneal. ¿Cuáles son esos datos de irritación peritoneal? ¿Cuáles son? ¿Quién dice yo? ¿Nadie? ¿Cuáles serían? Datos de hiperestesia, hiperbaralgesia abdominal. ¿Qué otros? Signo de von Blumberg, que es un signo de rebote. Rigidez muscular en la pared abdominal. Son datos de irritación peritoneal y que al final de cuentas un 80% de esto es de origen quirúrgico. Ahora, hay patologías que simulan ser abdomen agudo o se llama pseudoabdomen agudo. ¿Qué patologías me podrían decir? Que por ende son patologías que pueden simular un dolor abdominal, pero no son quirúrgicas. Esa es su característica. Mencionen 5 así rápidas. Incluso estas causas pueden ser abdominales o extraabdominales. Su división. ¿Qué son? Sí. ¿Podría ser colon irritable? Irritable, infección de vías urinarias, ¿sí? Enfermedad inflamatoria pélvica, incluso una neumonía basal como de las extraabdominales, ¿no? Un infarto agudo al miocardio en su cara diafragmática extenso, ¿no? Pueden simular una picadura de viuda negra, ¿sí? Botulismo también les puede simular, una anemia perniciosa, en fin, muchas patologías, tanto intraabdominales como extraabdominales, que no requieren de tratamiento quirúrgico. Entonces, para que también se lleven esas causas, hay un cuadro ahí en su bibliografía que establece como causas que estimulan abdomen agudo o causas de pseudoabdomen agudo, para que también lo tengan en consideración, ¿sí? Ahora bien, algo muy importante con la tomografía estrictamente es cuando su paciente esté hemodinámicamente estable, no hay otra indicación, ¿eh? Igual que en trauma ya lo habíamos visto, ¿no? El paciente para hacerle una tomografía es básicamente ¿para qué? Para establecer
si tiene o no datos de compromiso tanto vascular como de órganos, pero tiene que estar hemodinámicamente estable, ¿sí? Para que lo tengan en consideración. No envíen pacientes que están hemodinámicamente inestables. En este caso, el ultrasonido pudiera servirse, pero tiene limitación el ultrasonido, ya lo había dicho. Para patología de hueco pélvico es adecuada. Para patología vesicular es adecuada, ¿sí? Y lo que básicamente es donde tiene mayor significancia es para búsqueda de colecciones, ¿sí? De líquido, ¿sí? Entonces tiene ahí buena significancia, buena especificidad y sensibilidad, ¿sí? Entonces todas las patologías que bloqueen esto es dolor abdominal más datos de irritación peritoneal, se llama abdomen agudo. Y si a eso le agregan, el paciente puede tener incluso datos de, ¿sí? Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, para que también estén atentos a que el paciente pueda desarrollar. Por ahí mencionaban choque neurogénico y choque hemodinámico. Pues sí, pero se le está olvidando el choque séptico, porque recordemos que el primer foco de choque en su paciente es de origen abdominal. Entonces yo tengo que estar atento a que mi paciente no tenga datos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o no tenga datos de choque, ¿sí? Entonces, para que también lo tengan en consideración, o de sepsis, ¿no? Entonces, si la primera causa, el primer foco es abdominal, pues estamos hablando de abdomen agudo, pues tengo que estar muy atento a esto, ¿no? Para que también no se les pase esta parte. Sí, que su paciente, más que todos los choques que ustedes conocen, puede desarrollar choque séptico, ¿sí? Entonces, ¿puede desarrollar choque hipovolémico? Sí, según sería la segunda, ¿no? Porque no recordemos algo bien importante o recordemos algo muy importante, ¿sí? Que el choque hipovolémico no solamente involucra sangrado. Un paciente con pancreatitis puede desarrollar choque hipovolémico. Un paciente con deshidratación puede desarrollar choque hipovolémico. Náusea y o vómito o diarrea puede desarrollar choque hipovolémico. Entonces son los dos choques que yo tengo que estar pendientes, ¿no? Y básicamente hablando de choque hipovolémico, pues monitorizar la función renal. ¿Y qué quiero decir con esto de choques? ¿Sí? Que tengo que estar monitorizando que no haya fallas y o disfunciones orgánicas múltiples. Esa es mi participación. Mi participación no es contemplativa, es ver qué está desarrollando de fallas, si está desarrollando sepsis, si está desarrollando choque, si previamente está desarrollando síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Líquidos y electrolitos del tratamiento, BBC, cargas, antibiótico-terapia. Ese es mi tratamiento inicial. Y en segundo, pues ver el origen de dónde está el paciente teniendo un choque séptico. Si es del apéndice, si es de la vesícula, si es del intestino grueso, si es del intestino delgado. Que en orden es básicamente lo que sería, ¿no? Entonces, para que también lo tengan en consideración, en un momento les envío esta presentación para que le den un repaso. Conozcan los tipos de dolor que ya habían visto, es visceral, somático y referido. Cada una de con sus características, para que también le hagan la semiología al dolor en su historia clínica. Les digo, tienen una historia clínica que me desarrollan todas las características de la vivienda, ¿no? Si tiene TV de paga, si tiene cómo son los pisos, cómo son las paredes, cómo es el techo, cuántos servicios de urbanización tiene, sí, y llegan al dolor y nada más me dicen dolor tipo cólico. Y ese es su interrogatorio. No, pues tiene como nueve características el dolor, ¿no? Tipo, irradiación, frecuencia, periodicidad, fenómenos que lo aumentan, fenómenos que lo disminuyen. Le tengo que hacer toda la semiología del dolor. Les digo, hacen a toda madre una descripción magistral de la casa del paciente, cuando eso no me importa. Y a mí lo que me importa básicamente son la semiología del dolor. ¿Por qué? Porque recordemos que el dolor es un signo vital y es considerado el quinto signo vital.
No es normal que haya dolor, doctores y doctoras. No es normal. Es un signo vital, ya está considerado como tal. Entonces, dentro de sus signos vitales pongan dolor, presente o no presente, y hacen la semiología. Esa es la característica y eso es lo que quiero que se lleven hoy con esta clase. Vamos a ver temas específicos de patología intraabdominal. Esto es algo como muy general, si ustedes se pudieron dar cuenta. Pero eso es al menos lo que quiero que hoy se lleven, lo que les acabo de comentar. No sé si tengan alguna pregunta o duda. No, doctor, todo bien. Esperamos su archivo. Bien, espero sus avances de sus trabajos de revisión, para que no nos agarren las carreras. Tienen que tener su avance, ¿no? Para que esta semana lo analicemos y les haga las correcciones pertinentes. Sí, Entonces, doctor, está bien. mañana nos vemos de 1 a 3, ¿verdad? ¿Y con qué temas? ¿Qué temas vamos a ver mañana? ¿Sí me escuchan? ¿Qué temas vamos a ver mañana? Sigue colecistitis y pancreatitis. Bien, muy bien, son temas interesantes y frecuentes, ¿eh? Estos se pueden topar en su servicio social. ¿Por qué? Porque recordemos que la pancreatitis, la primera causa de pancreatitis en nuestro medio son 3. La primera es la de origen biliar, que quiere decir que está asociado a vesícula biliar y vía extrahepática, cálculos. La segunda causa es por alcohol y la tercera causa por dislipidemias. Esas son las causas más frecuentes. Entonces, son unos temas que están ligados uno con otro. Entonces, nos vemos mañana, doctores y doctoras, y mañana analizamos estos temas. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos mañana. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, doctor. Igualmente. Hasta luego, doctor. Oh.